En la fiesta familiar, mi madre me envió un mensaje de texto, cerraduras cambiadas. ¿No tienes casa? Leí el mensaje en silencio y sonreí. 2 días después, su abogado me llamó diciendo, necesitamos arreglar esto. ¿Urgentemente? Mi nombre es Tabitha y acabo de cumplir 31 años el mes pasado. De pie en la esquina del opulento salón de baile de mis padres, con una copa de champán en la mano, sentí vibrar mi teléfono. El mensaje de mi madre decía, cerraduras cambiadas. ¿No tienes casa? A pesar del repentino vacío en mi pecho, mantuve la compostura, bebí un sorbo de mi bebida y sonreí. Después de años de menospreciar mi carrera artística y ahora la herencia de mi abuelo, pensaron que esto me destrozaría. Poco sabían ellos. Déjenme saber desde dónde están viendo y suscríbanse para ver cómo se desarrolla este drama familiar. Confíen en mí, querrán quedarse para ver lo que sucede a continuación. La tensión entre mi familia y yo no surgió de la noche a la mañana. Desde que tengo memoria, mi camino se desvió de sus expectativas cuidadosamente elaboradas. Después de graduarme con honores de la Universidad de Columbia, sorprendí a todos al rechazar un puesto en la firma de inversiones de mi padre para perseguir mi pasión por el arte. Ahora, a los 31 años, he construido una carrera respetable como curadora en una prestigiosa galería de la ciudad de Nueva York, exitosa para la mayoría de los estándares, pero una decepción para los suyos. Mi madre, Joanne, es el epítome del dinero de cuna y el estatus social. Todo en su mundo gira en torno a las apariencias y las conexiones. Sus galas benéficas no son por las causas, sino por ser vista apoyándolas. Sus amistades son alianzas estratégicas. Sus cumplidos, una moneda de cambio calculada. Su desaprobación por mi elección de carrera se manifestaba en pullas sutiles y presentaciones intencionadas como mi hija, la que trabaja en ese pequeño lugar de arte. Mi padre, William, construyó su fortuna expandiendo el negocio familiar que mi abuelo comenzó. Aunque brillante con las finanzas, le cedió todas las decisiones familiares a mi madre hace décadas. Me amaba, yo creía, pero nunca lo suficiente como para oponerse a Joanne. Su decepción silenciosa de alguna manera dolía más que la crítica vocal de mi madre. Luego está mi hermano, Alexander, 3 años mayor y el hijo de oro que siguió el camino prescrito. Se unió al negocio familiar justo después de su maestría en Administración de Empresas de Harvard, se casó con la hija de uno de los compañeros de golf de nuestro padre y produjo 2 nietos perfectos según el cronograma. Su vida era el plano que yo me negué a seguir. La única aliada que tenía era mi tía Patricia, la hermana de mi padre. A diferencia del resto de la familia, ella valoraba la autenticidad por encima de las apariencias. Cuando anuncié mi elección de carrera, fue la única que me felicitó genuinamente. Tu abuelo habría estado orgulloso, susurró durante una cena familiar particularmente tensa después de mi decisión. Mi abuelo, Franklin Wells, era una figura compleja en nuestra familia. Un hombre hecho a sí mismo que construyó un imperio inmobiliario de la nada. Poseía tanto perspicacia para los negocios como aprecio artístico. Apoyó silenciosamente mis intereses en el arte cuando era más joven, llevándome a museos mientras mi hermano asistía a seminarios de negocios con mi padre. Falleció hace 3 meses a los 92 años, dejando atrás no solo una fortuna sustancial, sino también un testamento inesperado que pronto trastocaría la dinámica de nuestra familia. Al crecer, el arte fue mi refugio. Todavía recuerdo estar sentada en nuestro solarium a los 7 años, pintando acuarelas mientras mi madre organizaba un almuerzo de damas. Tabitha debería estar practicando piano, no perdiendo el tiempo con esas pinturas, la oí decir a sus amigas. La hemos inscrito en clases de etiqueta que comienzan la próxima semana. Con suerte, eso redirigirá sus intereses apropiadamente. A pesar de sus intentos por moldearme, mi pasión persistió. Mi profesora de arte de la secundaria reconoció mi talento para descubrir artistas emergentes y comprender las tendencias del mercado más que para crear arte yo misma. Me guió hacia cursos de historia del arte y negocios, ayudándome a encontrar mi nicho en la curaduría. Cuando recibí mi primera oferta de trabajo en una galería, la respuesta de mi padre fue, es una fase. Ya entrarás en razón con el tiempo. Después de la muerte del abuelo, las tensiones familiares se intensificaron dramáticamente. La lectura del testamento estaba programada para la próxima semana, pero ya circulaban rumores sobre sus intenciones.
Mi madre hizo varios comentarios mordaces sobre cómo aquellos que abandonan las tradiciones familiares no deberían esperar beneficiarse de los recursos familiares. Alexander mencionaba con frecuencia planes para la empresa familiar que claramente no me incluían. El apartamento en el que vivía pertenecía técnicamente a la familia, una de las muchas propiedades de inversión que mi padre adquirió hace años. Nunca me preocupé por mi situación de vivienda, asumiendo ingenuamente que, independientemente de nuestras diferencias, la seguridad básica no sería utilizada como un arma en mi contra. 2 semanas antes de esta fatídica fiesta, mi madre me había pedido que firmara algunos documentos relacionados con reasignaciones de propiedades posteriores al fallecimiento. Algo me pareció extraño en la urgencia y la vaga explicación, así que solicité tiempo para que mi amiga Lisa, una abogada contractual, lo revisara. La sonrisa forzada de mi madre debería haberme advertido, pero no reconocí la tormenta que se estaba gestando. La fiesta familiar, donde todo cambió, era aparentemente una reunión de verano, aunque el propósito subyacente era claramente que mis padres reafirmaran su posición social después de la muerte del abuelo. Nada decía seguimos siendo ricos e importantes, como 200 invitados bebiendo champán caro junto a una piscina de tamaño olímpico. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué a la finca de mis padres en los Hamptons. Candelabros de cristal brillaban en lo alto del gran salón de baile mientras camareros con uniformes impecables circulaban con bandejas de champán y entremeses gourmet. La lista de invitados incluía a todos, desde senadores estatales hasta productores de Broadway. El círculo social cuidadosamente cultivado por mi madre, diseñado para reflejar y realzar la prominencia de la familia. Llevaba un sencillo vestido negro de un diseñador emergente que la galería había presentado recientemente. Discreto pero único. La mirada de desaprobación de mi madre hacia mi atuendo fue inmediata. ¿No podías haberte puesto algo más apropiado? El Valentino que envié a tu apartamento la semana pasada habría sido perfecto. Sin saludo, sin un ¿cómo estás? Solo críticas a los pocos segundos de mi llegada. Esto es apropiado, madre. De hecho, es de un diseñador que acaba de vender una colección al Met. Mantuve mi voz ligera, aunque la tensión familiar ya había comenzado a trepar por mi espalda. Qué interesante, respondió con una entonación particular que significaba exactamente lo contrario. Bueno, los Rosenberg están aquí. Su hijo Justin fue nombrado socio en Goldman. Deberías ir a saludar. El emparejamiento nunca cesaba, a pesar de mis repetidas explicaciones de que estaba centrada en mi carrera. Mientras me abría paso entre la multitud, escuché fragmentos de conversaciones sobre mí. Esa es la hija de William y Joanne, la que trabaja en esa tiendita de arte. Qué lástima. Con su educación, podría haber hecho algo sustancial. He oído que el abuelo le dejó todo a Alexander. ¿Puedes culparlo? Al menos él respeta el legado familiar. Mantuve mi sonrisa, años de práctica haciéndola parecer genuina, incluso cuando los comentarios dolían. Cerca del bar, me encontré a mi hermano Alexander, presidiendo una conversación con varios socios comerciales. Tavi, ven y únete a nosotros. Les estaba contando a todos sobre nuestros planes de expansión para el edificio Wells en el centro. El uso de mi apodo de la infancia en entornos profesionales siempre se sintió deliberadamente diminutivo. Esta Vita, corregí suavemente. Y felicidades por la expansión. Alexander sonrió con disimulo. Bueno, algunos de nosotros tenemos que asegurarnos de que el negocio familiar continúe prosperando. No todos podemos pasar nuestros días mirando cuadros bonitos. Sus colegas rieron como si fuera una señal. La curaduría es en realidad una combinación compleja de conocimiento artístico y análisis de mercado, comencé, pero Alexander ya se había vuelto hacia su audiencia, descartándome efectivamente. Me retiré a un rincón tranquilo de la terraza cuando la tía Patricia me encontró. A sus 60 años, con cabello plateado y ojos perpetuamente amables, siempre había sido mi refugio seguro. No dejes que te afecten, querida, dijo, tomando mi mano. Tu abuelo entendía tu valor, aunque ellos no lo hagan. ¿Qué quieres decir?, pregunté. La tía Patricia miró a su alrededor con cautela. Franklin hizo algunos cambios en su testamento en los meses antes de fallecer. Tus padres están al tanto de algunos aspectos, pero no de todos. Solo prepárate para sorpresas. Antes de que pudiera dar más detalles, noté a mi madre en una intensa conversación con Harold Winters,
el abogado de la familia, en la biblioteca adyacente al salón de baile. Aunque las puertas francesas estaban cerradas, sus gestos animados sugerían una discusión en lugar de una charla casual de fiesta. Tu madre ha estado bastante alterada desde que se reunió con Harold ayer, observó la tía Patricia. Lo que sea que Franklin decidió la tiene nerviosa. A medida que avanzaba la noche, el comportamiento de mi madre se volvió cada vez más errático. Llevó a Alexander a varias conversaciones privadas, su compostura normalmente perfecta se deslizaba para revelar una agitación obvia. Mi padre permanecía ajeno, encantando a los inversores con facilidad practicada, mientras ocasionalmente miraba nerviosamente a mi madre. Cerca de la mesa de postres, escuché un fragmento de conversación entre mi madre y una prima. Hemos abordado la situación, decía mi madre. Ella no será un problema después de esta noche. La declaración me provocó un escalofrío. Aunque no podía estar segura de que se refiriera a mí, el momento parecía sospechoso. Decidí acercarme directamente a Harold Winters, con la esperanza de obtener alguna información sobre lo que estaba sucediendo. El anciano abogado pareció incómodo cuando me acerqué. Tabitha, encantado de verte. Me temo que necesito irme temprano, me siento un poco indispuesto. Antes de que te vayas, dije rápidamente, ¿hay algo que deba saber sobre el testamento del abuelo? Mi madre parece inusualmente preocupada. Harold se ajustó la pajarita nerviosamente. La lectura oficial es la próxima semana. Realmente no puedo discutir detalles antes de entonces, pero, vaciló, mirando hacia donde mi madre nos observaba con los ojos entrecerrados. Quizás deberías llamar a mi asociado, Marcus, mañana, en privado. Su sugerencia críptica solo aumentó mi inquietud. Mientras se alejaba apresuradamente, noté que mi madre lo interceptó de inmediato en la salida, su conversación parecía tensa, incluso desde la distancia. A lo largo de la noche, me sentí cada vez más aislada. Parientes que normalmente entablaban una conversación cortés de repente encontraban razones para estar en otro lugar cuando me acercaba. Incluso amigos de la familia de toda la vida parecían evitar la interacción prolongada, como si hubiera sido marcada de alguna manera. La tía Patricia me encontró de nuevo cuando la fiesta estaba terminando. No me gusta lo que está pasando, susurró. Tu madre me pidió las llaves de mi casa antes. Dijo que necesitaba tomar prestado algo de mi cuarto de invitados. Pareció extraño. ¿Crees que está registrando mis cosas? Pregunté de repente, recordando que me había estado quedando ocasionalmente en la casa de huéspedes de la tía Patricia durante las últimas semanas mientras mi apartamento sufría algunas renovaciones. No lo sé, pero ten cuidado. Algo no está bien, apretó mi brazo. Llámame mañana a primera hora. La creciente sensación de que algo andaba mal me siguió durante toda la noche. La fiesta que debería haber sido simplemente otro ejercicio de obligación familiar se había transformado en algo más ominoso, con corrientes invisibles de tensión fluyendo bajo la superficie pulida de brindis con champán y conversaciones educadas. Sucedió durante el brindis. Mi padre estaba a mitad de su discurso ensayado sobre el legado familiar y los futuros brillantes cuando mi teléfono vibró en mi bolso de mano. Normalmente, nunca revisaría los mensajes durante un momento así. Pero algo, quizás la intuición, me hizo mirar hacia abajo discretamente. El texto de mi madre decía, cerraduras cambiadas. ¿No tienes casa? El tiempo pareció detenerse mientras miraba esas 5 palabras. A pesar del ruido ambiental de copas tintineando y aplausos educados, un extraño silencio me envolvió. Mi apartamento, la unidad de 3 dormitorios en el Upper East Side que había sido mi hogar durante 6 años, era técnicamente propiedad de una de las compañías de inversión de mi padre. Siempre había pagado el alquiler, aunque por debajo de la tarifa del mercado, y lo consideraba seguro. Miré al otro lado de la habitación para encontrar a mi madre observándome, una pequeña y satisfecha sonrisa jugando en sus labios mientras sorbía su champán. Había enviado deliberadamente el mensaje durante el brindis, sabiendo que estaría rodeada de gente, incapaz de reaccionar abiertamente sin crear una escena. La crueldad calculada del momento reveló la profundidad de su determinación. Lo que sea que estuviera sucediendo con el testamento del abuelo la había empujado a medidas extremas. Mientras la sala levantaba sus copas por la unidad familiar y la prosperidad continua, forcé mis labios en una sonrisa y tomé un sorbo lento y deliberado de champán. En mi interior, los recuerdos pasaron rápidamente. Mis libros, mi colección de arte,
la propuesta de curaduría a medio terminar en mi escritorio, incluso mi gato Fitzgerald, que estaba siendo cuidado por mi vecina. ¿Estaban todos ahora inaccesibles para mí? 3 días antes, me había negado a firmar esos documentos que mi madre me había presionado. Lisa los había revisado y me llamó de inmediato. Esto efectivamente te haría renunciar a tus derechos a cualquier herencia de tu abuelo, había explicado. Hay lenguaje adicional aquí sobre la renuncia a reclamos de propiedad actualmente en tu posesión. No firmes esto, Tabitha. Ahora, las consecuencias de esa negativa eran claras, pero ¿por qué una acción tan drástica? A menos que hubiera algo significativo en juego, algo que hiciera a mi madre lo suficientemente desesperada como para dejar a su hija sin hogar en represalia. A pesar de la agitación interna, años de navegar por dinámicas familiares difíciles me habían dado la capacidad de compartimentar. Me excusé para ir al tocador, cerré la puerta con llave y me permití exactamente 2 minutos de pánico, manos temblorosas, respiración rápida, lágrimas amenazando. Luego me eché agua fría en la cara, me reapliqué el lápiz labial e hice 3 llamadas rápidas. Primero, a Lisa. Necesito asesoramiento legal de emergencia. Mi madre me ha dejado fuera de mi apartamento. Su respuesta inmediata fue tranquilizadora. Me encargo. Mantén la calma y documenta todo. No firmes nada. No hagas amenazas. Dame 2 horas. Segundo, a mi asistente en la galería, Emma, necesito que vayas a mi apartamento con la llave de repuesto. Si no puedes entrar, no hagas una escena. Solo confírmalo y avísame. Su confuso reconocimiento proporcionaría la verificación que necesitaba. Tercero, a mi vecina Susan. ¿Fitzgerald todavía está contigo? Perfecto. ¿Puedes quedártelo unos días más? Emergencia familiar. Al menos mi gato estaba a salvo. Al regresar a la fiesta, adopté un aire de confianza casual que estaba lejos de sentir. Si mi madre esperaba que me derrumbara públicamente, se llevaría una decepción. En cambio, circulé más activamente que antes, entablando conversaciones con invitados influyentes sobre próximas exposiciones de la galería e iniciativas artísticas comunitarias. Estaba construyendo testigos y aliados sin revelar la crisis. Al otro lado de la habitación, vi a Alexander sonriendo con aire de suficiencia junto a nuestro padre. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Este era un esfuerzo familiar coordinado para controlarme antes de la lectura del testamento. La tía Patricia se acercó, con la preocupación evidente en su expresión. Tu madre parece demasiado complacida consigo misma. ¿Qué pasó? Le mostré el texto. Su rostro palideció y luego se endureció con determinación. Te quedarás conmigo, obviamente, por el tiempo que necesites. Gracias, dije, con una gratitud genuina que calentó mi voz. Pero sospecho que esto va más allá de la vivienda. Marcus Daniels, susurró. El abogado personal de tu abuelo, no Harold. Llámalo esta noche. 1 hora después, Emma confirmó lo que ya sabía. Las cerraduras habían sido cambiadas. El portero le había informado que unos transportistas habían venido esa tarde con autorización del dueño del edificio, mi padre, y se habían llevado mis pertenencias a un almacén. La calculada minuciosidad era escalofriante. Esto había sido planeado durante días, no horas. Mientras yo me preparaba para la fiesta, ellos se habían estado preparando para borrar mi hogar. Cuando la fiesta terminaba, mi madre se me acercó por primera vez desde que envió el mensaje. Supongo que has recibido mi mensaje, dijo, en voz baja. Los documentos todavía están disponibles para la firma. Tu situación de vivienda podría resolverse rápidamente si cooperas. ¿A qué estoy renunciando exactamente, madre? Mantuve mi voz igualmente baja. A nada que fuera verdaderamente tuyo. Su sonrisa no llegó a sus ojos. El servicio de coche te llevará a donde necesites ir esta noche. Después de eso, tus privilegios de transporte también quedan revocados. La crueldad casual era impresionante, incluso para ella. ¿Y si hago público cómo me estás tratando? Su risa fue suave pero fría. ¿Quién te creería? La hija desagradecida que abandonó el negocio familiar para jugar con pinturas, ahora inventando historias porque la han dejado sin nada. Por favor.
se alejó, con la victoria en cada paso. Pero había revelado algo crucial en su confianza. No sabía de Marcus Daniels. Creía que Harold Winters era la única autoridad legal sobre el testamento del abuelo. Esa noche, me registré en un hotel usando mi propia tarjeta de crédito, una no conectada a las cuentas familiares. Me senté en el borde de la cama, todavía con mi vestido de fiesta, y me permití procesar completamente los eventos del día. El dolor era abrasador, pero esclarecedor. A través del dolor, surgió una extraña sensación de libertad. Habían jugado su mano. Habían hecho lo peor. Ahora era mi turno. Las oficinas de Daniels & Associates ocupaban una modesta suite en un edificio de antes de la guerra en Midtown, deliberadamente discreto en comparación con el reluciente rascacielos que albergaba a Winters & Smith, el bufete de abogados habitual de mi familia. A las 9 en punto de la mañana siguiente, me senté frente a Marcus Daniels, un hombre de unos 60 años con ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Su abuelo hablaba de usted a menudo, señorita Wells, dijo, sacando un archivo de su escritorio. Estaba bastante orgulloso de su independencia. La simple declaración casi deshizo mi compostura cuidadosamente mantenida. Mientras mi familia había tratado mis elecciones de carrera como decepciones, mi abuelo aparentemente sentía lo contrario. No entiendo por qué nunca me lo dijo, dije. Franklin era un hombre complicado que no revelaba sus cartas, respondió Marcus. Creía que ciertas verdades debían ser demostradas en lugar de simplemente declaradas. Ahora, con respecto a su situación actual, su tía me informó sobre los eventos de anoche. Abrió el archivo, revelando un documento con la firma familiar de mi abuelo. 3 meses antes de su fallecimiento, Franklin hizo cambios significativos en su testamento. La versión que sus padres conocen, administrada por Harold Winters, concierne principalmente a las propiedades inmobiliarias y los activos líquidos. Hizo una pausa, deslizando el documento hacia mí. Este anexo, sin embargo, aborda directamente el negocio familiar. Escaneé el lenguaje legal, mi respiración se entrecortó cuando llegué a la disposición clave, el interés mayoritario en Wells Development Corporation, 51%, será transferido a mi nieta Tabitha Ann Wells, con efecto inmediato a mi muerte, con la provisión explícita de que este interés no puede ser vendido, transferido o diluido por un periodo mínimo de 5 años. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Interés mayoritario, eso es imposible. La compañía siempre ha pasado de padre a hijo. Marcus terminó suavemente. Esa era la tradición, no un requisito legal. Franklin originalmente tenía la intención de dividir la propiedad entre su padre y su hermana, Patricia, pero su padre compró las acciones de ella hace años. Esta decisión preocupó a Franklin, particularmente al observar cómo la cultura de la empresa cambió bajo el liderazgo de su padre. Mi abuelo y yo habíamos compartido muchas conversaciones durante mis años universitarios y principios de mi carrera, discusiones que había atesorado pero que nunca consideré particularmente significativas. Me preguntaba sobre mi trabajo en la galería, mis perspectivas sobre la valoración y la inversión en arte. Había asumido que eran simplemente las preguntas indulgentes de un anciano entreteniendo la inusual carrera de su nieta. Me estaba poniendo a prueba, me di cuenta en voz alta. Todas esas preguntas sobre las tendencias del mercado, sobre cómo evaluar el valor donde otros no podían verlo. Precisamente, asintió Marcus. Su hermano entiende de hojas de cálculo y márgenes de beneficio. Su padre entiende de apalancamiento y adquisición, pero Franklin creía que usted entendía algo más fundamental, el elemento humano de los negocios, el valor cultural más allá del financiero. Él creía que Wells Development había perdido eso bajo el liderazgo de su padre. La revelación fue abrumadora. Todos estos años sintiéndome como una decepción familiar, cuando mi abuelo en realidad me había estado preparando para este papel a su manera sutil. Los documentos que su madre la presionó para que firmara, continuó Marcus, habrían transferido sus derechos de herencia a su hermano a cambio del uso continuado del apartamento y un modesto fondo fiduciario. Harold probablemente lo redactó después de enterarse de la muerte de Franklin, pero antes de que se ejecutara el testamento completo. Estaban intentando asegurar su rendición antes de que usted descubriera lo que realmente estaba en juego. Las piezas encajaron con una claridad perturbadora. El mensaje de mi madre no era simplemente cruel. Era desesperado. Una vez que supiera de mi herencia, su poder de negociación se evaporaría.
Necesitaban que firmara esos papeles antes de la lectura oficial del testamento la próxima semana. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La lectura oficial procede según lo programado. Sus padres y su hermano se enterarán de la verdad entonces, a menos que usted desee informarles antes. Mientras tanto, esto le otorga acceso temporal a uno de los apartamentos corporativos y un estipendio razonable. Deslizó otro documento hacia adelante. Su abuelo anticipó una posible resistencia familiar. La consideración de la previsión de mi abuelo me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Incluso desde más allá de la tumba, me había protegido. Hay algo más que debes saber, añadió Marcus, con expresión grave. He estado revisando las finanzas de la compañía como lo requiere la ejecución del testamento. Hay ciertas irregularidades en las cuentas que su padre y su hermano han estado manejando. Nada definitivamente ilegal todavía, pero patrones preocupantes que sugieren una posible mala gestión. Las implicaciones eran asombrosas. ¿No solo estaba heredando una empresa, sino también sus problemas ocultos? Franklin sospechaba, pero no pudo probar, la mala gestión antes de que su salud fallara, explicó Marcus. Es en parte por eso que tomó su decisión. Creía que usted tendría tanto la integridad como el coraje para abordar estos problemas directamente. Salí de la oficina de Marcus con una extraña mezcla de emociones, vindicación, ansiedad, determinación y duelo por el abuelo cuya fe en mí nunca había reconocido plenamente durante su vida. El peso de la responsabilidad era enorme, pero debajo de él yacía una base de certeza. Esto no se trataba de venganza contra mi familia. Se trataba de honrar la visión y el legado de mi abuelo. En lugar de confrontar inmediatamente a mis padres, me registré en un hotel diferente bajo el nombre de una amiga. Necesitaba tiempo para procesar y planificar. La tentación de afirmar inmediatamente mi nuevo poder era fuerte, especialmente después de años de menosprecio, pero la acción impulsiva solo sería satisfactoria momentáneamente. Esa tarde, me senté en Central Park viendo a los niños jugar, contemplando la extraña realidad de que ahora controlaba una compañía valorada en más de $2.000 millones. Mi teléfono había acumulado 37 llamadas perdidas y 23 mensajes de mis padres y mi hermano, demandas cada vez más urgentes de que los contactara de inmediato. Algo fundamental había cambiado dentro de mí. La desesperada necesidad de aprobación familiar que me había ensombrecido durante décadas, incluso mientras ostensiblemente los desafiaba, había comenzado a disolverse. Estaba experimentando una extraña nueva emoción, lástima. Mis padres y mi hermano se habían centrado tanto en mantener el control y las apariencias que habían sacrificado la conexión auténtica. Esa parecía ser la mayor pérdida. Llamé a Emma en la galería para solicitar una semana de permiso de emergencia, luego pasé la noche investigando el negocio de mi propia familia de una manera que nunca antes me había molestado en hacer. La Wells Development Corporation había comenzado con la visión de mi abuelo de crear espacios habitables que equilibraran la asequibilidad con la belleza, desarrollos de viviendas que incorporaran arte y espacios culturales. Con los años, bajo el liderazgo de mi padre, esa visión se había reducido a desarrollos de lujo y márgenes de beneficio máximos. A medianoche, había redactado 3 páginas de notas sobre cómo devolver a la empresa su misión original mientras abordaba las irregularidades financieras. Esto no se trataba de castigar a mi familia. Se trataba de la restauración del propósito de la empresa y, quizás, eventualmente, de nuestra propia familia. A la mañana siguiente, llegó una carta formal de Harold Winters solicitando una reunión familiar urgente para discutir malentendidos recientes. El lenguaje era conciliador, pero llevaba una corriente subterránea de pánico. Todavía no sabían exactamente lo que yo sabía, pero sospechaban que la situación había cambiado. No respondí. Que se pregunten. Que se preocupen. Por una vez, yo establecería las condiciones del encuentro. Para el segundo día después de la fiesta, las tácticas de mis padres escalaron dramáticamente. Los mensajes de texto cuidadosamente compuestos de mi madre dieron paso a mensajes de voz frenéticos. Tabitha, este comportamiento infantil es inaceptable. Tu padre está bajo un estrés tremendo por tus acciones. Mi padre, que rara vez se comunicaba directamente, dejó un solo mensaje. Princesa, sea lo que sea que crees que sabes, deberíamos discutirlo como familia. Por favor, ven a casa. El apelativo cariñoso que no había usado desde que tenía 12 años revelaba su desesperación. Alexander adoptó un enfoque más agresivo.
A las 10 de esa mañana, apareció en la galería donde trabajo, a pesar de mi permiso. Emma me envió un mensaje de texto de inmediato. Tu hermano está aquí haciendo una escena. La seguridad está involucrada. ¿Qué debo hacer? Llamé al director de la galería, expliqué la situación como un desacuerdo familiar sobre una herencia y me disculpé por la interrupción. Fue comprensiva pero preocupada. Tómate el tiempo que necesites, pero resuelve esto rápidamente. No podemos tener escenas como esta afectando nuestra reputación. El siguiente movimiento de Alexander fue más calculado. Por la tarde, recibí llamadas de 3 amigos de la familia diferentes expresando preocupación por mi estado mental y ofreciéndose a mediar en el conflicto familiar. La narrativa se estaba construyendo, Tabitha es inestable, emocional, malinterpreta la situación. La familia solo quiere ayudar a su hija con problemas. Era una estrategia que reconocía desde la infancia. Cuando el control directo fallaba, remodelaban la realidad a mi alrededor, creando un consenso que me hacía dudar de mis propias percepciones. Pero esta vez, tenía evidencia concreta en los documentos que Marcus había proporcionado. El verdadero shock llegó esa noche. Mi compañera de cuarto de la universidad, Sofía, llamó, con la voz tensa por una incómoda tensión. Tab, no estoy segura de lo que está pasando contigo y tu familia, pero tu madre acaba de llamarme. Le está diciendo a la gente que has tenido algún tipo de crisis nerviosa por la muerte de tu abuelo. Me preguntó si sabía dónde te alojabas porque están preocupados por tu seguridad. La manipulación era impresionante en su minuciosidad. Estaban contactando sistemáticamente a todos en mi vida, controlando la narrativa, aislándome de mi sistema de apoyo. Por un momento, la duda familiar se deslizó. ¿Estaba reaccionando de forma exagerada? ¿Estaba malinterpretando su preocupación? Luego recordé el texto, cerraduras cambiadas. ¿No tienes casa? Eso no había sido preocupación. Había sido castigo. Estoy perfectamente bien, le aseguré a Sofía. Hay un problema de herencia significativo que se está resolviendo. Están tratando de presionarme para que renuncie a mis derechos. Eso tiene más sentido, dijo, aliviada. Tu madre sonaba tan convincente, sin embargo. Incluso mencionó la posibilidad de tener que buscar intervención profesional si continuabas, actuando así. Se sintió raro. La amenaza implícita de una posible evaluación psiquiátrica involuntaria era un nuevo punto bajo, incluso para mi madre. La estrategia era clara, si no podían controlarme a través de la presión financiera, intentarían desacreditarme por completo. A la mañana siguiente llegaron noticias de Susan, mi vecina. Unos hombres que decían ser de la administración del edificio intentaron entrar en mi apartamento preguntando por tu gato. Me negué sin verificación y llamé a seguridad. Ahora estaban apuntando a Fitzgerald. Hice arreglos para que un amigo lo recogiera de inmediato y lo llevara a una guardería de mascotas a su nombre. Marcus llamó con noticias adicionales perturbadoras. Ha habido un intento de acceder a la caja de seguridad de su abuelo usando el poder notarial general de la familia. El banco se negó debido a las disposiciones específicas del testamento, pero sugiere que están buscando documentación adicional que podrían usar en su contra. Mientras yo había estado procesando el impacto emocional de su traición, ellos habían estado trabajando activamente para socavar mi posición a través de múltiples canales. Ya no se trataba solo de la herencia. Se trataba de someterme por completo. Esa tarde, experimenté mi primer momento de verdadero colapso. Sola en mi habitación de hotel, la magnitud de lo que enfrentaba me golpeó por completo. Esto no era solo un desacuerdo familiar temporal que eventualmente se resolvería. Esta era una ruptura fundamental. Las personas que deberían haberme amado más estaban dispuestas a destruir mi reputación, mis relaciones y mi seguridad en lugar de aceptar los deseos de mi abuelo. Me acurruqué en el suelo del baño, sollozando con una profundidad de dolor que no me había permitido sentir desde el shock inicial. No solo por mi situación actual, sino por la familia que nunca había tenido realmente. El apoyo incondicional y el amor que había pasado décadas tratando de ganar a través del logro y el compromiso. El colapso duró exactamente 27 minutos. Luego me lavé la cara, me cambié de ropa y llamé a las 4 personas en las que más confiaba, Lisa, mi amiga abogada, Emma, mi asistente, la tía Patricia, y mi mejor amiga, Daniele. Necesito su ayuda, les dije a cada una.
Y necesito decirles exactamente lo que está sucediendo para que no sean manipuladas. Con este pequeño círculo de apoyo, comencé a formular una contraestrategia, no solo para la protección legal, sino para la supervivencia emocional. Daniele, una especialista en relaciones públicas, aconsejó documentar todo y prepararse para un posible escrutinio público. Si están dispuestos a sugerir que tienes problemas de salud mental, podrían hacer esto público si se ven acorralados. Lisa ya había comenzado a preparar respuestas legales a posibles acusaciones. Realmente no pueden forzar una evaluación psiquiátrica sin evidencia de que eres un peligro para ti misma o para otros. Pero ten cuidado. No les des nada que puedan tergiversar. Mientras tanto, la tía Patricia tenía su propia revelación. Tu padre vino a mi casa exigiendo saber si te estaba escondiendo. Cuando me negué a discutirlo, insinuó que podría perder mi puesto en la junta de la fundación familiar. Están entrando en pánico, Tabitha. Lo que sea que esté en ese testamento los tiene aterrorizados. Al día siguiente, mis padres escalaron a su movimiento más agresivo hasta el momento. Recibí una notificación formal de que estaban impugnando el testamento por motivos de influencia indebida durante capacidad disminuida. Afirmaban que mi abuelo había estado cognitivamente deteriorado al hacer sus enmiendas finales y que yo lo había manipulado de alguna manera durante este periodo vulnerable. La acusación fue tan escandalosa que momentáneamente me dejó sin aliento. Había visitado a mi abuelo regularmente durante sus últimos años porque disfrutaba de su compañía, no con ninguna expectativa de herencia. La idea de que lo había manipulado era a la vez ofensiva y absurda, especialmente porque ni siquiera sabía de los cambios en su testamento. Marcus llamó inmediatamente después de que recibí la notificación. Esto era predecible, pero aún así decepcionante. Presentaron esto sin conocer el contenido completo del testamento, lo que sugiere desesperación. Más preocupante, sin embargo, es lo que nuestra revisión financiera ha descubierto. Explicó que las irregularidades eran más serias de lo que parecía inicialmente. Alexander aparentemente había estado usando recursos de la compañía para inversiones personales, disfrazándolos como gastos comerciales. Mi padre había autorizado transacciones cuestionables con socios que luego proporcionaron honorarios de consultoría a su sociedad de responsabilidad limitada personal. Nada explícitamente criminal, pero éticamente problemático y violaciones potencialmente significativas del deber fiduciario. Si esto se hace público durante un caso de impugnación de testamento, explicó Marcus, el daño a la reputación de la compañía podría ser severo. Así que ese era el verdadero miedo que impulsaba sus acciones desesperadas. No solo perder el control de la compañía, sino la posibilidad de que sus maniobras financieras fueran expuestas bajo un nuevo liderazgo. El conocimiento me daba poder, pero también responsabilidad. Exponerlos por completo podría dañar no solo a mi familia, sino los medios de vida de cientos de empleados. Mi abuelo había confiado en mí para manejar esta situación con sabiduría, no solo con ira justiciera. Esa noche, tomé mi decisión. No respondería a su desafío legal directamente. En cambio, solicitaría una reunión de junta de emergencia como la nueva accionista mayoritaria, con la divulgación financiera completa como primer punto del orden del día. Podían negociar razonablemente conmigo o enfrentar las consecuencias de la transparencia total. Marcus redactó la notificación formal y programamos la reunión para 2 días después, un día antes de la lectura del testamento originalmente planeada. El momento fue deliberado, dándoles una última oportunidad de cambiar de rumbo antes de la revelación pública. La respuesta fue inmediata. El propio Harold Winters me llamó directamente, su habitual comportamiento profesional resquebrajándose bajo un estrés evidente. Señorita Wells, comenzó formalmente, luego cambió a un tono más personal. Tabitha, necesitamos arreglar esto urgentemente. ¿Podemos reunirnos para discutir una resolución que funcione para todos? Yo no soy la que empezó esto, Harold, respondí con calma. Mis términos son simples, retiren el desafío legal, devuélvanme el acceso a mi apartamento y posesiones, y vengan a la reunión de la Junta preparados para una discusión honesta. Hay complicaciones que quizás no entiendas completamente, se cubrió. Entiendo más de lo que te imaginas. La reunión de la Junta se mantiene. Tienes 36 horas para decidir cómo se desarrolla esto. Al terminar la llamada, sentí una extraña sensación de calma. Después de días de turbulencia emocional, había encontrado mi centro.
Lo que sea que sucediera a continuación, lo enfrentaría en mis propios términos, no en los de ellos. La sede de Wells Development Corporation ocupaba los 3 pisos superiores de una elegante torre en Midtown, el nombre de la compañía exhibido en discretas letras doradas en el vestíbulo. La había visitado ocasionalmente de niña, pero rara vez de adulta. Mi presencia no era requerida ni particularmente bienvenida en lo que siempre había sido el dominio de mi padre y mi hermano. En esta mañana, sin embargo, llegué con un propósito, acompañada por Marcus Daniels y 2 asociados de su firma. Había seleccionado mi atuendo con cuidado deliberado, no el estilo artístico y creativo que normalmente favorecía, sino un traje azul marino perfectamente entallado que proyectaba autoridad sin dejar de ser auténticamente yo. El reloj de mi abuelo, que había llegado por mensajero de Marcus el día anterior con una nota explicando que me lo legaba específicamente, rodeaba mi muñeca, un recordatorio físico de su confianza en mí. Los ojos de la recepcionista se abrieron ligeramente en reconocimiento. Señorita Wells, la están esperando en la sala de juntas principal. Gracias, Jennifer, respondí, recordando su nombre de mi última visita hace años. Los pequeños detalles importan en momentos de transición. La sala de juntas quedó en silencio cuando entré. La larga mesa de caoba estaba rodeada de rostros familiares. Los miembros de la junta eran principalmente conexiones familiares y socios comerciales de toda la vida. A la cabeza de la mesa se sentaba mi padre, con Alexander a su derecha y mi madre, aunque no formaba parte oficialmente de la compañía, a su izquierda. Harold Winters estaba de pie, nervioso, junto a la ventana. Tabitha, comenzó mi padre, su voz autoritaria de sala de juntas no lograba enmascarar del todo su tensión. Creo que ha habido un malentendido significativo. Estamos aquí para aclarar. Creo que yo dirigiré esta reunión, interrumpí en voz baja pero firme, asintiendo a Marcus, quien distribuyó carpetas a todos los presentes. Como accionista mayoritaria tras el legado de mi abuelo. Esa es mi prerrogativa. Empezamos. El shock que recorrió la sala fue palpable. La compostura perfectamente mantenida de mi madre se deslizó, su boca se abrió ligeramente con incredulidad. Mi padre parecía genuinamente confundido, Harold claramente no le había informado completamente de mi posición. Pero fue la reacción de Alexander la más reveladora, no sorpresa, sino furia fría. Había sospechado la verdad, pero esperaba evitar este momento. Esto es absurdo, espetó. Papá, ella no puede. La documentación está completamente en orden, declaró Marcus con calma. Como se detalla en los materiales que tienen ante ustedes, Franklin Wells transfirió el 51% del interés mayoritario en esta compañía a la señorita Tabitha Wells con efecto a su muerte. Todo legalmente ejecutado y atestiguado. Mi padre hojeó los documentos con creciente agitación. Harold, ¿es esto exacto? ¿Por qué no se me informó? Harold Winters se movió incómodo. El señor Wells solicitó confidencialidad hasta la lectura formal. Estaba obligado por mi deber profesional. Has sido nuestro abogado de familia durante 30 años, siseó mi madre. Tu obligación es con esta familia. Mi obligación es con mi cliente, que era Franklin Wells, respondió Harold, encontrando algo de coraje al fin. Y ahora, en asuntos pertenecientes a la compañía, mi cliente es Tabitha. La sala estalló en voces superpuestas, preguntas, objeciones, expresiones de confusión y preocupación. Dejé que continuara durante exactamente 1 minuto, luego levanté la mano. ¿Suficiente? Mi voz cortó el caos con una autoridad inesperada. Esta reunión tiene 2 propósitos. Primero, reconocer formalmente la transferencia del interés mayoritario. Segundo, abordar ciertas irregularidades financieras que han salido a la luz durante la revisión estándar de la herencia. Ante la palabra irregularidades, el rostro de mi hermano palideció visiblemente. Mi padre se enderezó en su silla, su expresión endureciéndose. He preparado un informe completo, continué, asintiendo al asociado de Marcus, quien distribuyó documentos adicionales. Las páginas 3 a 17 detallan transacciones inusuales autorizadas en los últimos 5 años. Estoy particularmente interesada en discutir el proyecto de desarrollo Westlake y los honorarios de consultoría pagados a Meridian LLC. Alexander se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Esto es una caza de brujas. No sabes nada sobre dirigir esta compañía.
Has estado jugando con pinceles mientras nosotros construíamos un imperio. ¿Un imperio construido sobre qué principios, Alexander?, pregunté en voz baja. El abuelo fundó esta compañía con la creencia de que el desarrollo debería mejorar las comunidades, no solo los márgenes de beneficio. Las prácticas actuales se han desviado significativamente de esa visión. No te atrevas a invocar su nombre, gruñó mi hermano. Tú eras su proyecto de caridad, su pequeña entusiasta del arte. Nunca se suponía que tuvieras un papel real aquí. Sin embargo, aquí estoy, encontré su mirada firmemente. Y tengo preguntas sobre por qué un proyecto de la compañía pagó $3 millones por servicios de arquitectura a una firma en la que tú secretamente posees un 30% de interés, sin revelarlo a la Junta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios miembros de la Junta comenzaron a revisar los documentos con renovada atención, sus expresiones de preocupación profundizándose. Estos son arreglos comerciales complejos, intervino mi padre, intentando recuperar el control. Sacados de contexto. Entonces proporciona el contexto, sugerí. La transparencia beneficiaría a todos en este momento. Mi madre, que había estado inusualmente callada, de repente adoptó un enfoque diferente. Su voz se suavizó, adquiriendo el tono preocupado que normalmente reservaba para las muestras públicas de afecto maternal. Tabitha, cariño, todo esto es tan innecesario. Somos familia. Cualesquiera desacuerdos que hayamos tenido, cualesquiera malentendidos sobre la situación del apartamento, eso fue solo temporal. Estábamos preocupados por tu estado emocional después de la muerte de tu abuelo. Extendió la mano sobre la mesa como para tomar la mía. Discutamos esto en privado, como una familia. No hay necesidad de toda esta formalidad. La manipulación fue tan transparente que casi admiré su audacia. ¿Es por eso que le dijiste a mis amigos que estaba teniendo una crisis nerviosa? ¿Por qué consideraste buscar intervención profesional, por preocupación? La expresión de mi madre vaciló, pero se recuperó rápidamente. Estábamos preocupados por ti, cariño. Tu comportamiento ha sido preocupante. Mi comportamiento ha sido una respuesta a que me dejaran fuera de mi casa sin previo aviso, respondí uniformemente. A descubrir intentos de engañarme para que renunciara a mi herencia, a saber que mi propia familia preferiría destruir mi reputación antes que aceptar los deseos de mi abuelo. Eso no es justo, protestó mi padre, pero débilmente. Estábamos tratando de proteger a la compañía. De mí o del escrutinio. Abrí otra carpeta. El proyecto Riverside muestra una discrepancia de $15 millones entre los costos de construcción reportados y los gastos reales. La diferencia aparentemente se canalizó a través de una serie de subsidiarias que finalmente conducen a cuentas en el extranjero. ¿Te importaría explicar esa estrategia de protección? Alexander golpeó la mesa con la mano. Esto es ridículo. Estás tergiversando operaciones comerciales normales para convertirlas en una especie de conspiración. Papá, ¿realmente vamos a sentarnos aquí y dejar que haga esto? Mi padre pareció de repente más viejo, la fachada de ejecutivo seguro desmoronándose para revelar incertidumbre. Quizás por primera vez, estaba viendo a su hijo con claridad, no como el heredero perfecto, sino como alguien que potencialmente había puesto todo en peligro con sus maniobras financieras. ¿Qué quieres, Tabitha?, preguntó en voz baja. Integridad, respondí simplemente. Restauración de la misión original de la compañía y reconocimiento de mi posición sin más intentos de socavarme o desacreditarme. Y a cambio, exigió Alexander. A cambio, manejamos estas irregularidades financieras internamente. Implementamos procedimientos de supervisión adecuados. Seguimos adelante. Miré directamente a mi hermano. Sin exposición pública, sin consecuencias legales por acciones pasadas, siempre que todo se revele completamente ahora y se haga la restitución adecuada donde sea necesario. El alivio en la sala fue casi tangible. Había ofrecido un camino que evitaba el escándalo mientras afirmaba mi autoridad. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas, varios asintiendo ligeramente en aprobación. Mi madre, sin embargo, no había terminado. ¿Y si impugnamos el testamento? ¿Si seguimos nuestras opciones legales? Franklin no estaba en sus cabales en esos últimos meses. Cualquier tribunal vería eso. Son bienvenidos a probar ese enfoque, respondí con calma.
Pero estas revisiones financieras se convertirán en parte del descubrimiento legal en cualquier caso de impugnación de testamento. Todo se convertirá en registro público. ¿Es ese realmente el legado que quieren para el nombre Wells? El jaque mate estratégico fue claro para todos en la sala. La expresión de mi madre se endureció en una furia fría. Mi padre parecía derrotado. Pero fue la reacción de Alexander la que más me sorprendió. Tiene razón. Su voz era baja, casi inaudible. Sobre la misión original de la compañía, sobre la visión del abuelo. Se hundió de nuevo en su silla. Sabía que algunos de los tratos eran agresivos, pero lo justifiqué como modernizar nuestro enfoque, maximizar el valor. Levantó la vista, encontrando mis ojos directamente por quizás primera vez en años. No vi en lo que nos estábamos convirtiendo. La admisión dejó a la sala en silencio. Mi padre miró a su hijo con incredulidad. Los labios de mi madre se apretaron en una delgada línea de desaprobación. Esta compañía ha sido mi vida, dijo finalmente mi padre. Todo lo que he hecho, todo fue para construir algo digno de ser transmitido, para enorgullecer a mi padre. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Lo sé, dije suavemente. Y podemos restaurar ese legado juntos, si están dispuestos. ¿O puedo proceder sola? ¿Nos echarías por completo?, preguntó, la vulnerabilidad reemplazando su confianza habitual. Esa no es mi intención. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque el abuelo creía que podía ayudar a devolver esta compañía a sus principios fundacionales sin dejar de mantener su éxito. Cerré mi carpeta. La elección es suya. Asociación con una supervisión adecuada y una misión renovada, u oposición y consecuencias. La tensión en la sala cambió gradualmente de hostilidad a una consideración cautelosa. Los miembros de la Junta comenzaron a hacer preguntas prácticas sobre los planes de transición y la estructura de liderazgo. Alexander permaneció en silencio, procesando sus propias emociones complicadas. Mi padre se involucró tentativamente en la discusión sobre cómo podríamos trabajar juntos. Solo mi madre permaneció impasible, su expresión una máscara de frío resentimiento. A medida que la reunión se orientaba hacia una planificación productiva, ella se puso de pie abruptamente. Esto no ha terminado, declaró rotundamente. Puede que te hayas abierto camino a esta posición con manipulaciones, pero no perteneces aquí. Nunca lo has hecho. Mientras se dirigía a la puerta, la llamé, madre. Se detuvo sin volverse. Las cerraduras de mi apartamento deben ser restauradas a su estado original para esta noche. Mis pertenencias devueltas exactamente como estaban. De lo contrario, eso se convierte en un asunto legal separado. Sus hombros se tensaron, pero asintió apenas perceptiblemente antes de salir. Mientras la reunión continuaba, una extraña nueva realidad se solidificó a mi alrededor. En el espacio de una hora, la dinámica de poder que había definido toda mi vida había sido fundamentalmente alterada. Ya no era la hija decepcionante que buscaba aprobación. Era la líder que determinaba el camino a seguir. La responsabilidad era enorme. Pero, por primera vez, me sentí totalmente capaz de soportarla. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque finalmente estaba haciendo las preguntas correctas. 6 meses después de esa crucial reunión de la Junta, estaba de pie en el patio de lo que se convertiría en el Centro Comunitario de Artes Franklin Wells. Antiguamente un almacén abandonado en un barrio en dificultades, el edificio estaba siendo transformado en estudios de artistas asequibles con espacio de galería y aulas comunitarias. Fue el primer proyecto lanzado bajo mi liderazgo, una manifestación física del compromiso renovado de la compañía con un desarrollo que sirviera tanto a propósitos comerciales como culturales. El camino hasta este momento no había sido ni simple ni fácil. Las secuelas inmediatas del cambio de poder habían sido un periodo de intenso ajuste para todos los involucrados. Las relaciones profesionales tuvieron que establecerse donde antes solo existían dinámicas familiares. La confianza tuvo que construirse sobre nuevos cimientos. Mi padre, después de que el shock inicial disminuyó, abordó la transición con una sorprendente adaptabilidad. Liberado de la influencia de mi madre y confrontado con la evidencia de cuán lejos se había desviado la compañía de sus orígenes, parecía casi aliviado de compartir la carga del liderazgo. Tu abuelo solía hablar de equilibrio, me dijo durante una de nuestras reuniones semanales, entre el beneficio y el propósito.
Perdí de vista eso en algún punto del camino. Nuestra relación laboral seguía siendo formal, profesional, pero por debajo sentía su creciente respeto. Nunca sería el padre cálidamente comprensivo que había anhelado de niña, pero se había convertido en algo quizás más auténtico, un colega que valoraba mi perspectiva. El viaje de Alexander fue más complicado. La exposición de sus maniobras financieras había forzado un ajuste de cuentas con sus propias decisiones. Después de amenazar inicialmente con dejar la compañía, en su lugar solicitó un traslado a nuestra oficina de Seattle, lejos de la dinámica familiar de Nueva York. Necesito demostrar mi valía en mis propios términos, explicó. Descubrir quién soy como empresario sin la sombra de papá o tu supervisión. Concedí la solicitud, con la supervisión adecuada en su lugar. Sus informes mensuales mostraban signos prometedores de crecimiento genuino. La semana pasada, de hecho, había llamado para discutir una iniciativa de vivienda asequible que quería liderar en el mercado de Seattle. La conversación había sido tentativa pero sustancial, quizás el comienzo de un nuevo tipo de relación entre hermanos, construida sobre el respeto profesional mutuo en lugar de la competencia. Mi madre presentó el mayor desafío. Su sentido de control había sido fundamentalmente perturbado, su posición social afectada por el cambio de liderazgo en la compañía. Inicialmente, se negó a tener cualquier contacto conmigo fuera de las funciones familiares necesarias. En esas raras reuniones, mantenía una fría civilidad que apenas enmascaraba su resentimiento. El primer pequeño avance llegó 3 meses después de la confrontación. Había establecido la Fundación Tabitha Wells para la educación artística, dedicando una porción significativa de mi herencia a apoyar a jóvenes artistas de entornos desfavorecidos. En el primer evento público de la fundación, mi madre apareció inesperadamente. Esto no sería lo que yo elegiría hacer con tales recursos, dijo a modo de saludo, pero es encomiable a su manera. Viniendo de ella, esto calificaba como un elogio efusivo. Era poco probable que alguna vez tuviéramos la cálida relación madre-hija representada en las tarjetas de felicitación, pero habíamos comenzado a establecer límites que permitían la coexistencia. Ella tenía sus juntas de caridad y comités sociales. Yo tenía mi fundación y el liderazgo de la compañía. Ocupábamos esferas separadas que ocasionalmente se cruzaban sin combustión. Mi apartamento me había sido devuelto como exigí, aunque elegí pasar solo un tiempo mínimo allí mientras buscaba un nuevo hogar. El espacio se sentía contaminado por el juego de poder que había representado. Hace 3 meses, compré una casa de piedra rojiza en el West Village, no con dinero de la familia o recursos de la compañía, sino con mis propios ahorros e ingresos de la galería. Fue una elección deliberada, estableciendo mi independencia en términos concretos. Las paredes ahora exhibían mi colección de arte cuidadosamente curada, incluyendo varias piezas de artistas emergentes que la galería había promovido. Fitzgerald, el gato, había reclamado el soleado asiento de la ventana en la biblioteca, aparentemente sin problemas por nuestra transición de vivienda. El espacio se sentía auténticamente mío de una manera que ningún hogar anterior lo había hecho, libre de expectativas familiares o provisiones condicionales. La tía Patricia visitaba a menudo, trayendo plantas para mi pequeño jardín y sabiduría para mis crecientes responsabilidades. Tu abuelo estaría tan orgulloso, me dijo mientras tomábamos té en mi nueva cocina. No solo de lo que estás haciendo con la compañía, sino de cómo lo estás haciendo, con integridad. Los desafíos profesionales de mi nuevo rol eran sustanciales. Liderar una compañía de $1.000 millones mientras mantenía mi conexión con el mundo del arte requería un equilibrio cuidadoso. Había reducido mis horas en la galería, pero me negué a irme por completo. Esa pasión seguía siendo central en mi identidad. En cambio, contraté apoyo adicional tanto en la compañía como en la galería, aprendiendo la habilidad de liderazgo esencial de la delegación efectiva. La Wells Development Corporation se estaba transformando gradualmente bajo mi guía. Habíamos implementado nuevos y rigurosos procedimientos de supervisión financiera, desechó varios acuerdos éticamente cuestionables de la era anterior y establecido un requisito de evaluación de impacto comunitario para todos los nuevos proyectos. Las ganancias se mantenían fuertes, pero ya no eran la única medida del éxito. No todos apreciaron los cambios. Varios ejecutivos de toda la vida renunciaron en lugar de adaptarse a la nueva dirección. Ciertos socios comerciales acostumbrados a un trato preferencial llevaron sus proyectos a otra parte. Pero por cada partida, surgían nuevas oportunidades,
asociaciones con organizaciones comunitarias, iniciativas de sostenibilidad innovadoras y una cultura laboral que valoraba la creatividad junto con el pragmatismo. De pie en ese patio en una fresca mañana de otoño, viendo a los equipos de construcción transformar el viejo almacén, sentí un profundo sentido de alineación entre mis valores personales y mi propósito profesional. El viaje que había comenzado con ese devastador mensaje de texto había llevado a una liberación inesperada. Las heridas de la traición familiar no habían desaparecido por completo. Ciertos detonantes aún podían evocar el dolor y la confusión de esa noche, pero esas emociones ya no me controlaban ni definían mis elecciones. Había descubierto una verdad fundamental que me liberó de décadas de buscar aprobación: no necesitaba que mi familia creyera en mí una vez que realmente creí en mí misma. Esa noche, organicé una pequeña reunión en mi nuevo hogar. No los lujosos eventos sociales que mi madre orquestaba, sino una cena íntima con las personas que me habían apoyado durante la crisis. Lisa, Emma, Daniele, la tía Patricia y algunos colegas de confianza tanto de la galería como de la compañía se reunieron alrededor de mi mesa de comedor, compartiendo historias y risas. Mirando estos rostros, mi familia elegida, me di cuenta de cuánto más rica se había vuelto mi vida desde que liberé la desesperada necesidad de aprobación de aquellos que no podían o no querían darla libremente. La verdadera conexión no se trataba de ADN compartido u obligación familiar, sino de respeto mutuo, apoyo auténtico y valores compartidos. El doloroso mensaje de texto que había provocado este viaje ahora parecía casi un regalo, el catalizador que me obligó a liberar finalmente la fantasía de la aceptación familiar y abrazar mi propio camino por completo. Al intentar dejarme sin hogar, mi madre, sin querer, me había ayudado a encontrar mi verdadero hogar. No en un espacio físico, sino en la confianza de vivir auténticamente. Cuando la velada terminaba, la tía Patricia me llevó a un lado. He estado pensando en algo que tu abuelo dijo una vez. Que a veces lo más amoroso que podemos hacer es decepcionar a aquellos que nos limitarían por su propia comodidad. Apretó mi mano. Has honrado su legado de maneras que van mucho más allá de las decisiones comerciales. La compañía continuaría evolucionando. Las relaciones familiares seguirían siendo complicadas. Pero había descubierto algo esencial a través de esta prueba: el poder silencioso que proviene de definir el éxito en tus propios términos y negarte a participar en los intentos de otros por disminuirte. Esa noche, después de que mis invitados se marcharon, me senté sola en mi nueva sala de estar, con Fitzgerald ronroneando satisfecho en mi regazo. El viaje desde ese devastador mensaje de texto hasta este momento de paz había sido doloroso, pero finalmente transformador. Al intentar romperme, mi familia, sin querer, me había liberado. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme contra la presión familiar para ser fiel a ti mismo? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. A veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas que más amamos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les resonó. Suscríbanse para más historias de resiliencia y renovación, y compártanlo con alguien que pueda necesitar que le recuerden su propia fuerza hoy. Gracias por escuchar mi viaje y recuerden, su valor no lo determinan aquellos que no logran verlo.